Bien. Lo que nosotros, la agricultura convencional, hace normalmente es el método reduccionista, que es el mismo modelo que yo utilizo en los experimentos. Yo tengo que reducir todo a una variable. Cojo una variable y dejo lo demás y trabajo con esa variable. Solamente analizo la variable. No puedo analizar todas juntas en el modelo de investigación clásica, ¿no? Entonces, en el modelo reduccionista, en el convencional, en un sistema complejo, pues dices, tengo hierba, actúo sobre las hierbas. No si yo puedo gestionarlo de otra manera. ¿Me falta comida? Le echo abono. Tengo en este caso el topillo, que es muy normal, frecuente por nuestra zona, me cargo al topillo. No analizo nada más. Esa es quizá, y eso nos ha llevado a esto. ¿Produzco más con la vertedera? Esto es lo que antes os enseñaba, el proceso de degradación. Estos son diferentes zonas de la zona que está puesta la finca, ¿no? O sea, tenemos una degradación de los sistemas precisamente por pensar solamente en eso. Voy a la labranza con vertederas, bueno, pues nada, a labrar con vertedera, ¿qué hago? Arrastro más tierra, ¿vale? ¿La necesito? No, pero lo hago con vertedera. ¿El abono me sirve? Pues no mucho. Como el abono no sirve, pero se lava con las aguas, contamino los ríos. Porque claro, es que es un absurdo que Santolaya, donde está la finca, provincia de Toledo, tengamos que traer el agua de 60 kilómetros de distancia porque el agua nuestra está contaminada por nitratos. Esto es un absurdo. ¿Y quién ha sido el causante de eso? Pues todo ese abono que las plantas no han cogido y que se han lavado y se han ido a los acuíferos. Y tenemos un problema de algas en las aguas. ¿Eso es malo? No, si os dais cuenta, las algas introducen aire en el sistema, pero después se mueren. Y al morirse, ¿qué pasa? Crean una sombra ahí y ya no entra la luz. Y entonces esos son los procesos de eutrofización. Empieza a morirse todo el bicho viviente que hay ahí. ¿Vale? Porque todo está interconectado. Con las hierbas, bueno, es una maravilla. Yo utilizo herbicidas en todo eso. En la hierba, pues tengo esta aquí arriba, la Ridolfia segetum, en un cultivo de cereal lleno de arado con vertedera, que de pronto, joder, me sale esta, claro, es que tengo que decirles que tengo en la finca, hay 200 y pico, 268 especies, ¿vale? Que están en el suelo. Y entonces, si tú utilizas un herbicida, te cargas a unas cuantas, pero dejas a otras. Le das ventaja. Hemos hablado antes de la leguminosa. Pues con los herbicidas das ventajas a una frente a otra. ¿Qué pasa con la siembra directa? Pues tenemos bromus. Y ahora todo el mundo tiene bromus en sus campos. Y se crea un problema nuevo. Pero, claro, pero eso no es ningún problema, porque para eso está la industria que te saca un nuevo herbicida para tratar eso. Esto es trabajar de forma reduccionista. Tengo la hierba, pero oiga, usted está manejando un sistema complejo, manéjelo de otra forma. Aquí tiene la Eifesia incana, en garbanzos. Todo esto está sembrado de garbanzo. La verdad es que el herbicida actuó de maravilla, no dejó ninguna otra hierba, nada más que esta. ¡Guau! Ni un garbanzo. No se preocupe que a la Eifesia incana tengo otro herbicida para el año que viene que usted podrá utilizar. Y así continuamente. ¿Vale? O sea, a ver si nos metemos esto en la cabeza. Trabajan ustedes en sistemas complejos. Ustedes todos los años tienen hierbas, todos los años van a tener que tratar y además cada año tienen hierbas nuevas y cada vez se gastan más en herbicida. ¿Para qué si además no produce más? Bueno, en las viñas es la leche. Ya la viña en secano no puede ser. Pues la ponemos en regadío. Ahora tengo problemas de virus, pero coño, cuando no había un problema de virus en toda Castilla-La Mancha, ahora tengo un montón de problemas con virosis. ¿Por qué? Porque los nematodos, que son transmisores de virus, claro, ten en cuenta que nosotros estuvimos trabajando, este es uno de ellos, es un nematodo sifinema, es un sifinema, estuvimos trabajando en diferentes zonas. Un momento, por favor. En los años 70 nos planteamos
cómo afectaba el clima en la vida de los bichos. Entonces nos fuimos a muestrear Castilla-León y Castilla-La Mancha, ¿no? Y estudiamos este bicho como transmisor de virus porque en Castilla-León empezaba a verse el panlip. Y al muestrear nos vimos que el bicho este en Castilla-León pues tenía una duración hasta el mes de julio, había sifinema funcionando por los suelos. Mientras en Castilla-La Mancha, pues a finales de mayo desaparecía el sifinema porque son animales que se mueven a través del agua, son acuáticos. Entonces, claro, si no hay agua, no se pueden mover. Ah, coño. Ahora meten el agua y los poquitos sifinemas que teníamos allí, porque están allí también, lo que pasa es que tienen un ciclo muy cortito. Bueno, de eso se publicó un trabajo precisamente de la biodiversidad y cómo afectaba a los diferentes organismos, pues ahora tenemos ya también, tenemos el mismo problema que tenéis vosotros, ya tenemos también virus ahí en nuestras viñas, simplemente por haber metido agua, hemos cambiado todo. El agua cambia todo. Bueno, pero no problema, ¿eh? No problema porque la ciencia va a descubrir nuevos modelos para solucionar lo que estamos eso, ¿no? Y tenemos la biotecnología. Y entonces vamos a conseguir plantas que fijen más carbono y vamos a conseguir plantas que tengan ya genes que resistan las enfermedades, etcétera. Es que no nos damos cuenta de que hay millones de organismos vivos por el mundo y que hagas lo que hagas, vamos a tener esos problemas. Es que volvemos otra vez a lo mismo, o sea, es que nos queremos controlarlo y no controlamos nada. No, pero aquí hay un abono que esté buenísimo, porque este le echas y te dicen, cuidado, este no lo conocéis, ¿no? Este abono es el que inhibe la vida del ciclo del nitrógeno en el suelo. Y entonces se está empleando bastante, en regadío es interesante. Además, un departamento del propio centro que trabajo estuvo trabajando con ellos y estaba de lo más contento porque en los regadíos disminuía la contaminación por nitratos. Porque claro, imaginar que cuando yo he hecho en un regadío maíz, estuvo trabajando con maíz, no en nuestra finca, sino en otra finca de regadío. Entonces, el ensayo fue el siguiente. Pusieron maíz en el que el abono que utilizaban era el propio residuo de la cosecha, el testigo, ¿no? En otro echaban abono, el abono normal que se echaba siempre. Y en otros se echaba Tenían toda una infraestructura para medir cómo recogían las muestras de cómo iba corriendo el agua a lo largo del perfil, hasta 1,5 metros, ¿eh? Iban viendo que como donde esto es que claro, esto le puede parecer absurdo a eso, pero nosotros en verano, agua y carbono con humedad y temperatura, ¿qué te crees que pasa con todos esos residuos? Desaparecen, o sea, en nuestras condiciones te descuidas, dejas el dedo un poco más de tiempo metido en el suelo y sacas el hueso de la actividad biológica que hay en el suelo. O sea, yo con esas condiciones mineralizo hasta restos de poda de olivo y de eso. O sea, lo mineralizo todo porque la actividad biológica es tan intensa que, bueno, vosotros, el compostaje de residuos lignificados lo consigo en 3 meses, ¿vale? O sea, pues imaginaros, aquí con toda esa cantidad se mineralizaba y la planta tenía comida con el carbono que habíamos metido para producir 10.000 kilos de maíz sin ningún problema en el abono y bueno, y después en el abono químico también y en el abono con también producía un poco menos el que iba solamente con eso, pero pasa lo mismo, no merecía la pena todo el gasto que se había empleado. Y después se miraba cuál de ellos de las 3 sistemas había funcionado mejor, había contaminado menos. ¿Cuál era el que menos había contaminado? El que se había echado en té.
porque llevaban estas moléculas, inhibía el ciclo del nitrógeno, el que más había contaminado era el que se había abonado con químico, y este también contaminaba. ¿Por qué? Porque la actividad biológica es tan bestial que no era capaz la planta de absorber todo el nitrógeno que estaba produciendo en el momento ese. Por lo tanto, terminaba lavándose. En vez de pensar y decir, bueno, pues a lo mejor no había que había que regular la mineralización, porque yo puedo regularlo con agua. Si tengo el grifo, quito humedad, pongo humedad a eso, ¿vale? Pero aquí, claro, se regaba lo suficiente para poder coger la muestra abajo, por lo tanto me lavaba. Pero si yo controlo con sensores la humedad, claro, vamos a ver, ¿cuál era el objetivo? Demostrar que este abono era muy bueno para evitar las contaminaciones. ¿Vale? Que es lo que explico es esto, ¿no? Que la bacteria de género nitrógeno, aunque existen otros mecanismos que realizan el proceso con menor eficacia, oxidan el amonio, bueno, pues se explica y todo eso. Bueno, y claro, ahora ya ser agricultor, un agricultor moderno, y no disponer de un dron, macho, es que esto ya soy del siglo pasado, joder. O se tiene un dron o no se tiene, claro. Esto, ahora lo que vamos es a la agricultura de precisión. Estamos en lo que se llamaría, esto es en la finca, allí también trabajamos con dron y además se puede, porque allí también hace gente que hace agricultura de precisión. Bueno, dentro de nada, lógicamente, el dron, de hecho se está haciendo, el dron se pondrá en contacto con el tractor, eso es la agricultura punto 4, en el que ya vosotros, los agricultores, pues os quedaréis en casa porque esto ya se está haciendo en otros sitios, en el que pensar que en los últimos 10 años ha habido una evolución tecnológica bestial, en el que el 5G es lo que se está esperando para que la conexión entre máquinas sea mejor, y entonces el dron dará la orden directamente al tractor para que vaya a no sé dónde a hacer no sé qué. Y el otro, el agricultor, lógicamente, se recomienda que vayáis con sombrilla por si queréis ver cómo trabajan solos. O sea, te pones la sombrilla y ves cómo trabajan solos y tú pues dices, joder, cómo avanza el mundo, ¿eh? Bien, pues esto es lo que ocurrirá. Bueno, la desertificación. Bien, ¿cómo trabajamos en la agricultura ecológica? Todo junto. Claro, eso es una puñeta. Porque ¿quién coño aúna todos los conocimientos, ¿no? ¿Cómo los aúna? Y quiero poner en estas dos frases. Los dos han muerto, ¿eh? Los dos, Antonio Bello y Pedro Monserrat, los dos han sido maestros míos y ambos están, por ser maestros, se mueren antes. El método, ellos decían, Antonio Bello esto venía diciéndolo en el año 70 y tantos, ¿no? El método científico en agricultura ecológica es holístico. No existía todavía la agricultura ecológica, él ya llamaba agricultura sostenible en aquel momento. Esto quiere decir que no hay que manejar sus sistemas separados, suelo, agua, vegetación, atmósfera, sino componentes conectados en un mismo sistema. Así la vegetación funciona como integrador de un sistema edáfico o subsistema edáfico y aéreo. El carbono orgánico en el suelo es la energía que permite al agrosistema la expresión de todas sus funcionalidades. O sea, tú tienes que saber de todo un poco. Y Pedro Monserrat, que era mayor que Antonio, esto lo dijo en los años 60. El mosaico vegetal nos revela otro mosaico edáfico. El suelo con infinidad de organismos, ácaros, nematodos, colémbolos, insectos, lumbrígidos, bacterias, hongos, que trabajan, trituran y al final oxidan la materia orgánica, pero ensamblados por un ajustes antiquísimos. Si no sabemos todo esto, seguro que degradamos los agrobiosistemas en los años 60, ¿vale? Este hombre acaba, bueno, los dos acaban de han muerto hace unos 7 años, ¿no? Pedro Monserrat vivió más. O sea que esto lo sabemos, pero claro, tanto uno como otro eran ecólogos también. Este era nematólogo y este era botánico. Y los dos eran ecólogos, o sea, estudiaban, su forma de trabajar era, trabajaban en sistemas. Y entonces ellos lo veían todo integrado, no podían verlo de otra manera. Ecología es una ciencia, ¿no? Que a lo mejor no, es una ciencia. Y es la forma de integrar todo.
Claro, tú no eres especialista en todos estos bichos que hay aquí, ¿vale? Pero el especialista, fijaros lo que hace un especialista trabaja en este bichito, pero no le preguntes por este bichito, porque no sabe nada de ese bichito. Bueno, tengo anécdotas de este tipo al trabajar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Tienes un montón de especialistas para todos los bichos, ¿no? Y entonces tuvimos un problema, empezamos a capturar moscas en el olivo y queríamos saber qué función tenían esas moscas, esos dípteros en ese sistema, ¿no? Dijimos, joder, vamos a aprovechar que tenemos un especialista en dípteros, se lo llevo, le llevamos las muestras de 12 moscas distintas que habíamos capturado en el S. Y me dijo, hombre, yo te puedo llegar a género, pero no me pidas que te llegue a especie. Yo soy especialista en 3, ¿vale? Con eso os quiero decir cómo funciona la ciencia. Es así. Si tú quieres avanzar, tienes que especializarte en un solo tema, ¿no? Y entonces, claro, trabajar en sistemas complejos tienes que trabajar con un sentido holístico. Integrar todo lo que ves en algo, ¿no? Bueno, esto lo traigo aquí porque es un experimento nuevo que se ha montado ahora, bueno, ya lleva 6 años, en el que es para el cambio climático. Lo que se intenta es ver en aquellos sistemas que son más plásticos para ver qué es lo que ocurre en esos sistemas cuando estoy cambiando las condiciones ambientales, ¿no? Entonces se optó por las charcas. Las charcas son sistemas tan plásticos que hay charcas que te duran días o horas y hay vida. O sea, es capaz de adaptarse a esa situación y se produce la vida ahí y se reproducen a lo mejor en segundos porque solamente tienen 5 horas de agua. Y hay otras que te pueden durar pues hasta 1 mes o 2 meses y tú ves hasta renacuajos que salen ahí, sapos. Bueno, ves un montón de organismos vivos en esas charcas. Ese es un sistema muy plástico, o sea, con una gran capacidad de adaptación. Entonces, la mejor manera de cómo puede afectar a los demás organismos es trabajar con estos sistemas. Este experimento no se podría haber hecho antes porque necesitaríamos un montón de especialistas en los diferentes organismos que hay, pero se pudo hacer porque ahora la identificación de organismos es de genética, ¿vale? Y entonces, ahora con un análisis génico de una muestra, podemos saber cuántos organismos hay. De hecho, es que muchos de los... en el museo, que hay un montón de taxónomos, que son gente que se dedicaba a la identificación de organismos, se están quedando sin trabajo, porque lo hace ya la máquina, ¿vale? De hecho, es que ahora mismo, una cosa muy curiosa que me comentaba un catedrático de patología de Navarra, me decía que se jubilaba y me decía, es curioso, el que viene tiene un currículum vitae que te cagas, ¿eh? Pero es curioso, no reconoce una enfermedad. Porque conoce el patógeno, pero no la enfermedad. La enfermedad es la causante de eso. O sea, tú es a un catedrático de patología vegetal, le llevas al campo y le dices qué enfermedad es esta, qué patógeno produce esta enfermedad, y puede ocurrir que no lo reconozca, porque él no ha estudiado nunca la enfermedad, ha estudiado el patógeno. ¿Y cómo puedo trabajar con el patógeno para debilitarle, etcétera? Se llega a esa distorsión bestial. Eso es la investigación, lo que llamamos reduccionista. Reduces tanto el campo de trabajo que llega un momento en que solamente sabes de eso. Bueno, esto puede pasar incluso tengo un amigo que es médico que cuando iba a ser padre, pues estaba en casa y su mujer se pone de parto. Y claro, se pone muy nervioso y dice, voy a llamar. Y bueno, entonces no existían médicos eso. Y la mujer le dice, pero coño, que eres médico tú. Lo que te quiero decir que es que llega un momento en que tú, pero decían, ya, pero yo soy de estómago, yo soy del aparato digestivo, a mí no me cuenta. Yo de esto no sé nada, ¿vale? Pues esto es lo que suele ocurrir ahora. De hecho, es que este modelo génico se va a llevar a la medicina. Porque, lógicamente, se sabe que dentro de poco, igual que han empezado ya
Museo Nacional de Ciencia Natural los tienen poco trabajo, pues va a pasar lo mismo con los médicos. Ya esto de ser médico general o por especialidad es una tontería, porque para ser especialista hay una máquina que te lo va a hacer mejor, ¿vale? O sea, se sabe que los médicos tienen sus días contados como tales. Vamos a ver, no como médicos, sino como especialistas. Las especialidades están desapareciendo ya en la ciencia precisamente porque los instrumentos que se tienen son valiosísimos. Yo puedo hacer un análisis del suelo y saber cuántos organismos han vivido en ese suelo. Ese es el problema, que me dicen los que han vivido, no los que viven. Porque las cadenas génicas pues me pueden decir que existe todavía ahí, que no ha sido devorado por ninguno y puedo saberlo. Bueno, pero a lo que iba, esto lo quiero enseñar para que veáis cómo un sistema tan simple como este puede variar en un año. Esto es al año de haber puesto las bañeras. Aquí hay 4 modelos distintos. El mundo, y partíamos de lo mismo, pero aquí cayó un trozo de alga o más de alga pluricelular, aquí hubo más, digamos, comedores y por lo tanto no tengo ni algas, aquí cayó una cañota un poco eso y dominó el sistema, ahí las unicelulares. El mundo que hay en cada una de estas, en un año, es totalmente diferente. Eso es lo que hacéis cuando introducís una pequeña variable, en este caso es fortuita, pero digamos el azar existe en la naturaleza de forma permanente. Por eso, cuando yo pongo un girasol, estoy interviniendo en el sistema. Cuando yo hago líneas a eso, estoy interviniendo en el sistema, estoy haciendo un manejo totalmente distinto a si lo pongo en líneas eso. Si uso agroquímicos, estoy cambiando el sistema. Cada vez que yo introduzco esto, o que tengo menos nutrientes en el suelo, pero es que la cosa más tonta, y aplico residuos ganaderos, es que de esto también tomamos conciencia. Vosotros pensáis que la vida está sobre el planeta, ¿no? Sobre la Tierra, sobre Tierra. Hace unos años se decía que se daba todavía más eso, pero ahora se ha ajustado mucho más, porque cada vez se va ajustando más el modelo, porque son modelos, claro. Se va ajustando más y ya un trabajo del año pasado, de un grupo de investigadores de varios lugares del planeta, ¿no? En un trabajo conjunto, que querían valorar qué cantidad de biomasa había sobre el planeta Tierra y qué cantidad de biomasa había debajo de la Tierra. ¿Vale? ¿Dónde había más biomasa? Bueno, pues hace unos años se hablaba de que había 6 veces más de biomasa debajo de la Tierra que sobre la Tierra, ¿no? Ahora se ha ajustado más y se dice que hay 2,5 veces más de biomasa debajo de la Tierra que sobre la Tierra. Biomasa, ¿eh? Todos esos. Pero además consideran que mucha de la biomasa que hay sobre la Tierra es inactiva, como son los troncos, son de sujeción. Están lignificados, por lo tanto, eso no es eso. Si se quita los troncos, pasamos a 4 veces más. O sea, que en donde hay vida realmente es debajo de la Tierra, ¿vale? Eso es que parece como si lo que vemos es, o sea, si viniera un marciano, y ya no hace falta que venga el marciano, te lo dicen los investigadores. Bueno, cuando yo aplico residuos ganaderos al sistema, estoy introduciendo un montón de energía en el sistema, ¿no? No es lo mismo esto que echar abono, pero no es lo mismo que residuos agrícolas. Y uno puede pensar, ¿qué es mejor? Pues la mayoría de la gente diría, joder, pues echarles estiércol al suelo mejor que echarle la paja al suelo. Ah, majo. Pero tú aquí esto es como si le estuvieras echando al suelo ya la papilla, porque esto ya está degradado. Mientras si yo echo aquí la paja, estoy aumentando la vida de los organismos que tienen que pasar esto por esto. Para que llegue a esto tiene que haber otros organismos. Por lo tanto, estoy aumentando la biodiversidad del sistema. Esto, le doy la comida, claro, más directamente si le echo el abono químico, ¿no? Ve de eso porque aquí esto se tiene que transformar en formas minerales para eso. Pero para la vida es mucho mejor echárselo porque le doy más trabajo a más gente. Si aquí nos llegan las cosas
ya hechas de China, pues lógicamente estoy quitando trabajo ya a la gente. Si a mí me dan las piezas, ya tengo que montarlas. Y si no me tengo ni piezas, tengo que fabricar las piezas, ¿vale? Es toda una cadena. Cuanto más hecho te lo da, pues menos vida hay en el suelo. Claro, y después está la aplicación de residuos urbanos, que también pueden ser muy interesantes siempre que no vengan de zonas con industrias, ¿no? Porque entonces pueden venir problemas de metales pesados. Y tenemos la fertilización química. 4 diferentes formas de fertilizar el suelo y el suelo funciona de forma diferente. Aquí, en el del abono, no necesita nada. Mientras aquí estoy aumentando la biodiversidad. Y si aumento la biodiversidad, ese suelo es mucho más estable. Vale. Claro, lo que yo hago cuando yo estoy trabajando en un suelo húmedo, que cuando los agricultores saléis a labrar corriendo y deprisa porque ha salido el primero, le digo, pero joder, podéis parar, esperaros, por aquí eso. Sale uno y salen todos los detrás. Si el suelo está húmedo todavía, lo que hacéis labrando suelos húmedos es joder el suelo. O bueno, esto ya está prohibido, porque está prohibido, pero lo que le pide el cuerpo a muchos agricultores es quemarlo. Porque es que me queda el campo perfecto para poder... Es que se me emboza. Pues coño, haga otro trabajo que no se le emboce. O haga eso. Es que no, ahora tenemos un montón de maquinarias que para evitar esto, porque claro, al quemar esto estamos quemando energía al sistema. Claro, control de plagas sin agroquímicos. Claro, claro que se puede. Fijaros, y esto lo decía ayer también, en la agricultura más puntera, que pueden ser los invernaderos, ya lo tienen tan asumido que no pueden echar agroquímicos. Y hay industrias para cultivar insectos depredadores. O en los invernaderos se ponen vegetación para ser atrayente de depredadores. Y tienes en todos los pesos de los invernaderos plantas para que puedan vivir los organismos para mantener la estabilización del sistema. Porque la biodiversidad se han dado cuenta de que o tienes biodiversidad o aquello no funciona. No les funcionaba. Estaban ya teniendo problemas con los agroquímicos, ¿vale? Y entonces han tenido que empezar a reconocer la importancia de la biodiversidad. Y nosotros vemos una hierba y vamos con un azadón a quitar la hierba que hay en mitad. Por favor, dejen ustedes las lindes, que no pasa nada. Dejen ustedes alguna hierbecilla, que no pasa nada. Cuanta más biodiversidad tengan en el sistema, menos problemas tendrán. Esto es un sistema complejo y las plagas es eso. Bueno, está claro que una de las cosas que nos pasó cuando pasamos de agricultura convencional a ecológica fue el aumento de especies cinegéticas. Joder, claro. Si el abono y eso no les gusta eso. Empezamos a tener un problema de conejos de narices, ¿vale? De narices. Y había un compañero que decía, joder, ya tienes un ataque de biodiversidad, porque me tomaban el pelo con la dichosa biodiversidad. Claro, y es que pasan los campos. Claro, si tú no intervienes, te entra una gana de intervenir, pero claro, está bien en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Yo no puedo matar a un bicho. Está prohibido. Y entonces, pues te da la opción de quedarte mirando cómo se comen la cosecha. Ah, pero es que ¿conocéis algún bicho que siga subiendo y no termine de subir? Igual que vino durante 4 años que casi nos deja sin cosecha aquello, desapareció el conejo. Empezaron a haber águilas por allí, bueno, aquello empezó a ser, la leche, empezaron a aparecer zorros, joder, si había comida, aumentó la biodiversidad y se terminó el problema, ¿vale? En sistemas muy, muy simplificados, como puede ocurrir, como os ha pasado a vosotros, con el topillo de las narices, pues joder, todos vosotros ya sabéis de ecología un montón. Si dejáis a las aves que funcionen, las poblaciones se mantienen. O sea, no podemos romper la cadena trófica. A ver, es que parece como si esto lo estuviéramos como si fuera una cosa. Es que la cadena trófica es esencial para el sistema, ¿vale? Y si nosotros empezamos a cargarnos la cadena trófica, como pasa, por ejemplo, en los parques naturales, no hay depredadores y entonces
un problema que tenemos los ciervos que desplazan a los conejos. ¿Por qué? Porque no tenemos el depredador. No sé si conocerán ustedes el experimento que se hizo en Yellowstone con los lobos, que tenían un verdadero problema con los famosos Bambis, que es que arrasaban, aquello lo dejaron hecho un desierto, porque se convirtió en plaga. Empezaron a introducir el lobo en los años 90 y bueno, ha cambiado totalmente. Es un éxito de cómo la biodiversidad mantiene el sistema. Ha cambiado los cursos del agua, ha aumentado todo, bueno, ha aumentado todo. La cadena trófica es imprescindible y esa existe también en los suelos y por encima de los suelos. O sea, o dejamos de hacer el tonto que encima estamos haciendo para no ganar más dinero, o si no, los problemas se van a ir agravando. Sigo diciendo, claro que Carlos, el laboreo es Carlos, bueno, ¿sí? sí, que se ha conectado ya la presidenta de Diputación, que la estábamos esperando para Pues saludarnos, entonces la vamos a abrir el micro para que nos pueda saludar. Hola Ángeles, ¿qué tal?